TS Norberto Serafini presenta Equipo 3200 litros, especial Pecan. TS Norberto Serafini, líder nacional. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al invito de la organización de las jornadas técnico-comerciales del clúster del PECAN y en especial a la directoría del clúster de la PECAN, a amigo Federico y demás miembros de la directoría. Yo soy ingeniero agrónomo Julio César Farias Medeiros, trabajo con PECAN há mais de 15 anos, como responsável técnico de Viveiros Pitol, que se ha ubicado em Antagorda, Rio Grande do Sul, sul de Brasil. E também trabalho com a empresa Pitol Assessoria Rural, que trabalha exclusivamente com consultoria em PECAN. Esta que vemos é a finca Pitol. É uma propriedade com 30 hectares, com cerca de 20 hectares com nogal pecan e sendo mais 5 de viveiro, com produção de mudas, de plantitas de nosso pecan há mais de 50 anos. Um nogal também com idade variando de 12 hasta 50 anos, com altas produtividades, ubicada em região norte de Rio Grande do Sul, como se vê em mapa à la mano derecha. É uma região de colonização italiana, basicamente, e a exploração é principalmente ganado vacuno lechero, bojo e cerdos, pequenas propriedades. Falando sobre nutrição de pecan, temos que considerar as características da pecan. Uma característica muito importante é que a planta absorve nutrientes durante todo o ano. Isso significa que a fertilização deverá ser realizada também durante todo o ano. Outra característica fundamental é que o grande sistema radicular que lá nosso pecan apresenta, e com uma característica muito particular, que o último terço da copa do árvore é que concentra a maior quantidade de raízes que absorvem água e nutrientes. Isso significa que temos que considerar esta característica e no momento de fazer a fertilização. Outro ponto muito importante é relacionado à remoção de nutrientes ou à exportação de nutrientes, em particular em anos de altas produtividades, como este ano que estamos atravessando agora, onde teremos uma perspectiva de grandes colheitas. E uma característica de pecan é a alternância de produção, que sempre haverá, pero com uma gestão adequada do nogal, do huerta, conseguimos seguramente reduzir significativamente esta alternância. E, sendo parte dessa gestão, o programa de fertilização. Importante frisar que bajos reemplazos também
pueden acarretar pérdida de vigor de la planta y acarretando reducciones de producción no por un año solamente, mas por muchas veces más de un año, dos, hasta 3 años consecutivos. Entonces, la reposición es muy importante. Esses são os 6 fatores principais relacionados à boa gestão de nogal pecaneiro. Em primeiro lugar, a fertilização. Em segundo lugar, o suministro de água. Em terceiro, as podas de formação e de frutificação. Em quarto lugar, a sanidade vegetal. Na sequência, os cuidados com o suelo, em los aspectos compactação e cobertura. E, em sexto lugar, tão importante quanto, o controle de plantas invasoras. Quais são os benefícios buscados com a nutrição adequada de pecan? Separando para efeitos didáticos, os benefícios diretos são altas produtividades por longos anos, considerando que uma planta de pecan produz por mais de 100 anos, com altas produtividades quando bem gestionado este nogal. Outro benefício direto importante são a obtenção de plantas com boa sanidade, resistência a enfermidades. E, em terceiro lugar, a redução da famosa alternância de produção. E os benefícios indiretos podemos relacionar o mantenimento do vigor do nogal, que é muito importante, a produção de fotoassimilados para o próximo ano. Estamos fertilizando para este ano e também para o próximo ano. Também é muito importante. E sustentando as hojas durante a cosecha. Outra questão muito importante, porque isto significa facilitar todo o processo de cosecha, de maneira que as hojas não caiam ao suelo, o que, sin embargo, dificultaria muitíssimo todo o processo de cosecha. Quais são os critérios para a decisão no momento de fertilizar nogal pecan? Em primeiro lugar, a análise de suelo. Em segundo lugar, a análise de hojas. Há que considerar também as produções de anos anteriores, as remoções ou as exportações de nutrientes que vão junto com as produções. Em quarto lugar, o estado general e desenvolvimento das plantas, há que observar. Outro aspecto importante, a idade do nogal. E, em sexto lugar, os sintomas de deficiências visuais. E, levando em conta a gestão adequada destas informações. O que fazer com essas informações para que possamos lograr o melhor resultado na produção. Acá mostrando rapidamente a análise de suelo, como se hace as coletas de muestras para análises. Trabalhamos com, em mínimo, 3 profundidades, em mostreo estratificado, 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 centímetros em separado. E trabalhamos com frequência de análises anuais. Da mesma forma, com relação a análises de hojas, trabalhamos também com análises anuais e a retirada em el mês de enero, fevereiro, início de fevereiro, quando as hojas estão maduras. O método é muito sencillo, se retira uma hoja de cada quadrante, lembrando que o que se mira ao centro é uma hoja que é composta,
formada por folíolos. Então, a submuestra é composta do par de folíolos central de cada quadrante da hoja. Então, de cada planta se retira 8 folíolos, com o mínimo de 10 plantas por parcela, ao total de 80 hasta 100 folíolos por parcela. Lembrando que é importante que seja realizada anualmente. Acá um quadro muito conhecido de Sparks, mostrando os principais nutrientes para a pecan, se destacando, em primeiro lugar, nitrógeno, com 17 quilos por hectare, a seguir potássio, depois cálcio e, em quarto lugar, fósforo, e com os outros nutrientes em níveis mais baixos. Nitrógeno, então, é o principal nutriente para pecan. Acá mostrando a la mano esquerda uma hoja com deficiência de nitrógeno, uma hoja com aspecto amarillo, clorótica, e a la mano direita uma hoja bem desarrollada, com uma produção muito boa também de frutos. Acá à direita, o método de fertilização, que não é necessário sequedar, que todos, a maioria, conhece, e o engenheiro que acompanha cada lugar pode fazer a recomendação sempre conforme as análises de suelo e foliares. Um aspecto importante é que é necessário a incorporação para que as perdas de nitrógeno sejam mais baixas e que o suelo tenha umidade, porque o nitrógeno tem uma característica de perdas por volatilização e lixiviação. Então, é importante que tenha adequada umidade no suelo. Acá um trabalho de Wells, adaptado por Rama, agora em 2021, mostrando diferenças entre fertilizantes, nitrato de amônio, sulfato de amônio, ureia e o testigo, com diferentes doses também de cada fertilizante. Mirando trato 1.8, uma produção por planta de 67 quilos, enquanto o testigo apresentou uma produção por planta abaixo de 50 quilos, uma diferença de quase 40% a mais. Então, aí podemos verificar a grande importância que tem a aplicação de nitrógeno para pecan. Aí mostrando fósforo, é uma deficiência não é muito comum de ser observada, esse aspecto rojo de las hojas, pero está aí para ser visto. É naturalmente um nutriente importante e a aplicação é realizada em el inverno. Importante que, de la mesma forma, seja hecha a incorporação, porque fósforo é imóvel em el suelo. Por lo tanto, é imprescindível que seja incorporado de alguma forma, ou com aplicação mediante fertirregos, que é possível, tomando cuidado para aplicar produtos solúveis e fazendo devido limpeza de filtros e posterior a aplicação também limpando todo o sistema, sempre baseado naturalmente em análises de suelo e folhagem. Acá uma proposta
professores Brunetto e Kaminski, da Universidade Federal de Santa Maria, que está em Rio Grande do Sul, com localizações alternadas das fertilizações de fosfato a cada ano na color roja em um ano e na color azul em outro ano. Sempre de forma, como mostra as fotos a la mano derecha, incorporada, se cavando sucos ao redor da planta para que aproveitamento de nutrientes seja aquele que se deseja. Acá mostrando sintomas de deficiência de potássio, se manifesta através de necrose marginal de hojas, e as aplicações de potássio, a recomendação é que sejam também parceladas, assim como nitrógeno. Incluso há um produto que se usa bastante aqui em Brasil, que é a ureia cloretada, que contém nitrógeno e potássio, tornando-se muito fácil as aplicações. Nitrógeno, sempre lembrando que deve ser parcelado em 3 vezes, por lo menos. Acá mostrando sintomas de deficiência de cálcio, fendas em frutas. Não é uma deficiência muito comum, e sabemos que em Argentina dificilmente tem também deficiências relacionadas a cálcio. Acá mostrando deficiência de magnésio, essa clorose internerval entre as nervuras, e as aplicações são indicadas via hojas de setembro a novembro, ou através de caliça ou de yeso via suelo. Lembrando que magnésio é um elemento central da molécula de clorofila, e por isso que vemos esta clorose, essa cor amarilla nas hojas, devido à deficiência. E na foto mais abaixo, são sintomas mais fortes de deficiência, não é muito comum se verificar. Acá, sim, um elemento muito importante para pecan, que é zinc. Há que se ter muito cuidado com esse elemento. É necessário que se realicem aplicações todos os anos. A planta de noz pecan demanda muitíssimo esse elemento. E a quantidade presente em suelo não é suficiente para atender as necessidades das plantas. Em geral, as aplicações são via foliar, começando em setembro, em número de 4 hasta 6, em intervalos de 15 hasta 20 dias. Há bibliografias falando de que o intervalo da primeira para a segunda aplicação deve ser mais curto, de uma semana hasta 10 dias, e depois, então, indo para 15, 20 dias, normalmente, junto com as aplicações de fungicidas, para racionalizar as aplicações. Então, chamando a atenção que esse é um elemento muito importante que deve ser aplicado todos os anos. Tem diversas fontes. A mais comum é o sulfato de zinc, que tem 21% de zinc, e é a mais eficiente forma de aplicação. Há também a possibilidade de óxido de zinc e quelatos. Acá um outro elemento que é pouco estudado, que é o níquel. Esse sintoma
chamado oreja de ratón es comentado, pero el elemento es poco estudiado hasta ahora. Pero tenemos dados mostrando algumas informações que vou comentar agora. A deficiência provoca, então, este sintoma de oreja de ratón, as cloroses de hojas jóvenes e márgenes de hojas necrosadas, quando temos sintomas de toxidez de nitrógeno. E fato que vem preocupando é com relação a aplicações de glifosato. Há evidências de sintomas de deficiência de níquel em decorrência de aplicações de glifosato. Trabalhos de Yamada e outros investigadores que mostram esta relação. E PECAM tem uma alta exigência em níquel e tem uma baixa mobilidade em suelo. E as aplicações são vias foliares. Esta foto mais abaixo mostra sintoma que não é comum, relacionado muito provavelmente à deficiência de níquel, associada à deficiência também de nitrógeno, uma vez que níquel é componente da enzima urease, que faz a conversão de ureia em amônio. Então, esse é uma situação específica relacionada quando temos deficiência de níquel, podemos ter deficiência de nitrógeno em função desta questão relacionada à enzima urease. Bueno, aí, seguindo a exposição acerca do nutriente níquel, trabalho de Yamada, do ano 2007, mostrando uma árvore de PECAM, onde foi aplicado zinc, níquel, en la mano derecha de la planta se puede observar las hojas, el desarrollo, y la mano izquierda donde no fue aplicado níquel. La imagen habla por sí sola, ¿cierto? Acá, mostrando aplicações de glifosato, que provocam, segundo o autor, Yamada, deficiências de níquel. E se rememoramos casos de toxidez, de fitotoxicidade por glifosato, o sintoma que se observa em las plantas são muito parecidos com esses que miramos acá. Então, esta é uma possibilidade muito concreta de que aplicações de glifosato estejam provocando deficiências de níquel. Acá, outro trabalho do ano 2003, se não estou enganado, onde se vê a mano esquerda sem aplicação de glifosato, ao centro com medio por cento de glifosato e a mano direita 1% de glifosato em gramíneas. Se pode verificar a diferença de desenvolvimento de vaso para outro. E abaixo, então, com a aplicação foliar de níquel, onde não se verifica praticamente diferenças em el desenvolvimento de las plantas e com os tratamentos a la mano esquerda sem glifosato, ao centro medio por cento de glifosato e a la mano direita com 1% de glifosato. A diferença de la parte de arriba para abaixo foi a aplicação de níquel via
foliar. Aí, este quadro, um trabalho de Wood, de 2007, mostrando o efeito sobre controle de enfermedades relacionadas à lignina, que o elemento níquel tem uma influência grande na formação. Se verifica, por exemplo, a variedade desejável com cerca de 100% a mais de enfermedades onde não foi aplicado zinc, e, na mesma forma, a variedade a parte, pouco mais de 100% de enfermedades onde não foi aplicado níquel, mostrando o efeito de proteção que este elemento provoca para a planta de pecã. Aqui se mostra aplicações corretivos anteriores à plantação, caliça e fósforo e potássio, a correção em área total. Estes corretivos devem ser incorporados ao suelo a profundidades de, por no mínimo, 40 centímetros, e reforçando em área total, de maneira que, quando o lugar estiver estabelecido, a área esteja já completamente corrigida. Pero para lugares estabelecidos, naturalmente, não se tem a condição de incorporação. Então, as aplicações devem ser feitas de maneira superficial, em quantidades mais pequenas a cada ano, utilizando caliças de alta reatividade. Aqui em Brasil, em general, se utiliza 1 hasta 2 toneladas de caliça por ano. Uma coisa importante, nós outros temos utilizado yeso agrícola para poner cálcio e azofre em profundidade. O efeito direto do yeso é o fornecimento desses elementos. E o efeito indireto é sobre o aprofundamento das raízes, de maneira que esta planta acaba por suportar períodos de veranicos maiores, porque as raízes estão mais aprofundadas à procura desses elementos. Então, diferente de calcário, de caliça, o yeso agrícola é móvel em el suelo. Ele desce em el perfil do suelo por conta. Então, se acaba provocando esse efeito de aprofundamento de raízes. Hemos tido resultados muito promissores com aplicações de yeso agrícola em lugares. Uma outra adubação, fertilização que é muito realizada aqui em sul do Brasil, porque há diferentes fontes de fertilizantes orgânicos, oriundos das produções de pollo e cerdos, principalmente, é a fertilização orgânica. Então, é importante frisar que contém macro e microelementos, pero é necessário, normalmente, complementar com fertilizantes químicos, sempre de acordo com a análise de suelo e com a análise do composto. Um outro detalhe importante é que esse composto, esse fertilizante orgânico, deve estar 100% compostável, deve estar frio quando se aplica. Por lo contrário, haverão perdas principalmente de nitrógeno. Aí, são 4 análises de compostos
de fertilizantes orgânicos, e abaixo não se consegue ler as análises, pero abaixo tem um pequeno resumo de cada. Vamos nos fixar em nitrógeno. E na primeira, 1,89, na segunda, 2,86, na terceira, 1,6, na quarta, 0,9. Podemos verificar, então, as diferenças muito significativas de composição de um fertilizante para outro. É importante, então, que conhecemos as análises para podermos elegir o composto mais eficiente, essa relação custo-benefício. Outro ponto importante é a umidade. Verifica que a mão esquerda tem 38, em seguida 23, depois 32, depois 47. Naturalmente, não se deseja aplicar água. Então, é necessário verificar também essa questão relacionada à umidade. Era o que tinha para hoje. Muitas graças por a oportunidade e me quedo à disposição para perguntas.
Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al clúster por esta posibilidad de contar parte de lo que es el acondicionamiento de la nuez pecan. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro Bertani, soy productor de la localidad de Arocena, Santa Fe. Cuento con 17 hectáreas propias, opero 43 hectáreas de otros productores. Para contar un poquito también, en el 2014 armé una planta de craqueo, la cual tuvimos el gusto, digamos, de poder realizar el pelado para la CAP de la primera exportación de nuez pelada de Argentina, que fue a Holanda. En el 2019 también tuve la suerte de que me convocaron para el armado de una nueva planta, lo cual se llevó a cabo durante todo el 2019, pelamos casi 100.000 kilos de nueces. En ese año realicé un viaje de capacitación a Estados Unidos y México, donde realmente el viaje se focalizó en el recorrido de plantas de craqueo. En el 2020 tengo una nueva convocatoria para el armado de otra planta por circunstancias del COVID. La ayuda o el asesoramiento se hizo de manera virtual, pero también la pudimos llevar a cabo. Y bueno, en esos años se fue desarrollando un proyecto nuevo, Producor Sociedad Anónima, con 4 socios del sector pecanero también, que decidimos armar una gran planta y con tecnología de punta para el pelado de las nueces, lo cual estamos poniendo en funcionamiento próximamente. Bueno, terminada la presentación, vamos directamente a la charla, que es acondicionamiento. El título decía: cosechamos, ¿qué hacemos con los pecanes? Cosecha y acondicionamiento van de la mano, son 2 trabajos que tenemos que realizar paralelamente. Cosechar significa que estemos acondicionando, ya que eso nos va a permitir mantener la calidad de nuestros pecanes y a su vez prolongar su durabilidad en el tiempo. Un buen acondicionamiento nos lleva a que el producto pueda mantener su color, su sabor y, como repetí anteriormente, mantener en el tiempo o extender su vida útil del pecan. Tiene que quedar claro que el acondicionamiento no mejora la calidad, sí nos va a permitir mantenerla. Es tan importante el acondicionamiento que todo el esfuerzo que realizamos durante el año en lograr una buena calidad se puede ver muy perjudicado si el acondicionamiento no es el adecuado. Bueno, vamos concretamente a pasos a seguir para un correcto acondicionamiento. El correcto acondicionamiento arranca en el campo. Lo primero que tenemos que tratar es de poder juntar todas aquellas nueces que tuvieron en el piso por un tiempo prolongado y no mezclarlas con la cosecha que estamos teniendo en el momento. Esas nueces seguramente se van a poder comercializar, pero ya la durabilidad está marcada porque estuvieron en un tiempo prolongado en el piso. Con la cosecha nueva lo que tenemos que hacer es lograr retirar lo que es palos, hojas y ni hablar de los ruesnos de una forma medianamente rápida. Puede ser parte a campo y parte en el galpón. Esto se logra o manualmente, o con una sopladora, o con un aspirador, o con un ardillón, o con una mesa de inspección. Normalmente los productores pequeños hacen un solo proceso. Las plantas de acondicionamientos normalmente hacen los 4 procesos para lograr una buena calidad de producto. Tenemos que tener en cuenta que seguramente una vez retirado, como lo dije antes, las hojas, los ruenos y los palos, empieza un proceso fundamental que es el secado, ya que la nuez, cuando estamos cosechando, probablemente dependiendo el momento del año o el tipo de cosecha, puede tener más o menos humedad. Ese parámetro ronda entre el 20% como máximo, 21%, y puede tener hasta el 10% de humedad. Esa humedad la tenemos que sacar rápidamente de las nueces, porque eso es lo que va a determinar el mantener la calidad de la cosecha. Antes de entrar un poco en el tema de secado, muy importante no dejar las nueces traídas del campo en bolsas o apiladas o en cajones, ya que eso va a producir que las nueces se ardan rápidamente o levanten una alta temperatura, lo cual automáticamente perdí un montón de calidad. Dicho esto, por eso
vamos a lo importante del secado. Lo importante del secado es poder introducir las nueces en secadoras, que las mismas es muy simple, es un cajón en el cual las nueces forman un colchón de 80 centímetros, 1 metro, el aire entra por la parte de abajo, obligatoriamente pasa a través de todas las nueces y va logrando un secado homogéneo de toda la pila de nueces. El secado no es ninguna ciencia, pero tiene algunos secretitos que yo, a mi manera de verlo, se los puedo llegar a contar, ¿sí? Yo siempre hablo de que, bueno, hay que tener en cuenta al pequeño productor y al gran productor. Normalmente yo aconsejo que la secadora no sea de gran tamaño. El gran tamaño lleva a que tengo que esperar varios días para llenar la secadora y empezar a secar. Si yo tengo una secadora dividida en 2 partes o tengo secadoras pequeñas, me permite ir secando todos los días o 2 o 3 veces por semana. Por eso yo siempre digo que hay que arrancar con secadoras de 300, 400, 500, 1000 kilos, depende de la producción que tenga cada productor. Después el otro tema es el tema del aire. Fundamental en el secado es mucho viento, importante es el calor, pero yo creo que más importante o fundamental es la cantidad de viento que yo puedo inyectar a través de nuestras nueces. Podemos secar las nueces solamente con aire natural o frío, no húmedo, pero sí en condiciones naturales. Eso nos va a permitir bajar los primeros puntos de humedad, que son los más fáciles de bajar, es decir, lograr una nuez entre el 6-7%, lo podemos hacer tranquilamente si los días acompañan, con aire prácticamente natural y mucho viento. Ya si queremos llegar a lo óptimo y a lo correcto, que no es el 6 o el 7%, sino que es el 4,5 o el 5,5, eso es lo que nos permite cortar cualquier avance de deterioro en la nuez, lo tenemos que hacer con aire caliente. El tema del aire caliente hay que ser cuidadoso porque muchas veces en el apuro de secar, porque no tenemos capacidad de secado o algo, inyectamos calor desde arranque y mucho calor, lo cual probablemente en algunas variedades podamos tener algunos inconvenientes de rajado de cáscara, lo cual también estamos perdiendo calidad por rajar la cáscara del pecan. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, o por lo menos lo que yo hago, es arrancar con aire natural, tratar de que sea seco con muy baja temperatura, lograr bajar esos primeros puntos críticos del pecan, que bajan de una forma medianamente rápida, que es pasar del 20 al 10 y del 10 al 8, eso se puede hacer con mucho aire y natural, y ya después para lograr los últimos 2 puntos, que son la parte crítica y lo que nos lleva tiempo, sí, ya hacerlo con calor. Importante que ese calor no supere los 32 grados, de esa manera vamos a lograr mantener la calidad de nuestras nueces. Bueno, siguiendo un poquito con el tema del secado, vuelvo un poquito para atrás porque no todos los productores al principio, a mí me ha pasado, no todos comenzamos con secadoras, aquellos que lo hagan de una forma más natural y sin estructura, que lo hagan en una bolsa o en cajones, lo aconsejable es que las nueces, aclaremos algo, está mal hecho, pero bueno, para arrancar es un método y es mejor que nada. ¿Sí? Si vamos a secar en cajones o en bolsas, estos tienen que estar en un lugar medianamente seco, aireado, no expuestos al sol, y si le ponemos algún ventilador o algo que le ocasione bastante viento, ayuda un montón. Bueno, lo ideal es contar con secadoras, que en caso de que necesiten una mano o algo, no tengo ningún problema, seguramente van a poder obtener mi número telefónico, no tengo problema en transmitirle mi experiencia, tanto derivarlos a gente que se dedica a armar secadoras o orientarlos para que la armen ustedes. En el tema del secado, una vez que logramos empezar a secar las nueces y que tenemos nuestra secadora o llevamos una planta de acondicionamiento, también es muy importante, si bien es secar las nueces, pero también tenemos un piso que es el 4,5% que tenemos que evitar pasarnos de ese 4,5% por 2 circunstancias. Estamos perdiendo peso, por lo cual perdemos plata, y la segunda circunstancia, que seguramente si nos estamos pasando
en el secado vamos a cristalizar nuestras nueces, por lo cual va a ser un problema en caso de que las nueces vayan a craqueado y la planta de craqueado no cuente con la tecnología para volver a rehumedecer esas nueces y volver a lograr un buen craqueo, de que vamos a tener muchas nueces partidas. No siempre, obviamente, la cantidad de partidas de la planta se debe a un mal secado, sino también que se debe a lo mejor a determinadas variedades. Ejemplo, Sachs, Stuart, son nueces difíciles de pelar. Si la planta no cuenta con la tecnología, seguramente se van a obtener muchas nueces partidas, no por el mal secado, sino que ya la variedad son de cáscara muy dura y se complica el pelado. Pero con tecnología también son nueces que se pueden llegar a pelar obteniendo buen rendimiento o bajo cantidad de nueces partidas. Bueno, terminado con la etapa de secado, ya prácticamente entramos en el final de lo que es el acondicionamiento. Normalmente luego del secado pasa por 1 o 2 sacadoras de vana. Esto permite sacar aquellas nueces vacías. De ahí pasa por una mesa de inspección o mesa de inspección final, donde ocularmente y con operarios capacitados se logra sacar todo aquello que quedó. Luego va una tamañadora que puede tener entre 5 y 8 tamaños. Una vez que tenemos las nueces tamañadas, seguramente se va a hacer un proceso de embolsado, dependiendo el destino que se le va a dar a las nueces. Normalmente el destino es exportación, con bolsas de 20 kilos, mercado interno, que también podemos manejar bolsas de 20 kilos, de 10 kilos, o directamente enviar a la planta de craqueo para su pelado, el cual va a terminar derivando también en exportación o va a volver hacia el productor para la comercialización del mercado interno. Por todo esto que más o menos yo conté, yo siempre que tengo charla con productores que están arrancando, que me suelen visitar en el campo, bueno, obviamente que yo siempre digo, ¿no? Ojalá a mí me hubiesen hablado o aconsejado hace 10 años atrás de todos errores que no tendría que haber cometido. Por eso yo trato siempre de contarle al productor todo aquello que fui viviendo para ayudarlo a recorrer ese camino con mucho menos errores. Por eso cuando hablamos de acondicionamiento siempre le digo al productor que tiene que tener en cuenta cuál es su superficie o su capacidad de hectáreas de pecan y en torno a eso ver qué arma de acondicionamiento. Para un productor chiquito, seguramente con un mínimo acondicionamiento, una mínima limpieza de las nueces y una secadora o 2 secadoras bien chiquitas de 300 o 400 kilos, seguramente va a poder cumplir con el preacondicionamiento. Sacar las hojas y los ruesnos, no al 100%, pero tener medianamente las nueces limpias y lograr un secado de bajar esa primera humedad que es grande, de ese 20%, ese 11 o 12% a un 8%, y ahí poder determinar, entregar a una planta de acondicionamiento. Elijan la planta que elijan, pero entregar a un acondicionador, el cual va a estar capacitado, va a tener toda la inversión necesaria para acondicionar correctamente sus nueces. Inclusive, como acondicionador, seguramente opera o trabaja nueces de varios productores, lo cual lo va a poder ayudar y orientar a la comercialización de sus nueces o qué destino darle a sus nueces. El acondicionador, por el volumen que maneja, tiene más manejo de las variedades, de agrupar distintas variedades, distintos productores y comercializar, lo cual le da un potencial de venta o un plus de venta superior al productor directo para la comercialización. Bueno, para terminar la charla o darle un cierre, una vez que logramos secar las nueces al 4,5%, que sería lo óptimo, y logramos estabilizar el fruto y nos va a permitir mantener la calidad, color y sabor, no termina el trabajo, sino que también eso va acompañado del proceso de conservación que realicemos. Es muy importante cómo embolsamos nuestras nueces y la temperatura que la vamos a conservar.
Normalmente, si las nueces van a ser comercializadas en los próximos 8, 10, 12 meses, entre 4 y 8 grados la temperatura sería adecuada, o en lo contrario, si lo vamos a vender en los próximos 3 o 4 meses, en un lugar fresco y que la humedad no supere el 60 o el 70%. Y si la conservación va a ser mucho más prolongada o tenemos que guardar las nueces para otro año, que sería lo ideal que no ocurra, ya tenemos que pensar en congelar nuestras nueces bueno, obviamente bajar la temperatura a menos 0 grados. Bueno, espero que haya servido. Mi teléfono está disponible, cualquier consulta en lo que los pueda ayudar, desde ya le agradezco nuevamente al clúster por la oportunidad de contar mi experiencia, así que bueno, a disposición. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos de vuelta con Juan Pablo para hacerle las preguntas a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por tu exposición, por compartir tu experiencia. Has estado metido en el mundo de la post-cosecha hace mucho tiempo y tu experiencia es muy válida para todos nosotros, así que muy agradecidos. Vamos a arrancar por la primera pregunta que dice, ¿qué apuro tenemos para comenzar el secado? ¿Cuánto, en tu experiencia, cuánto tiempo pueden aguantar las nueces en el suelo, en campo, y cuántos días desde que las cosecho hasta que las empiezo a secar? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por la participación. Referente a las nueces, ¿cuánto pueden aguantar? Yo diría que hay que hacerlo prácticamente de inmediato. Como lo comenté un poquito en la charla, lo ideal sería que mínimamente bajemos rápidamente, saquemos la humedad más grande, ese porcentaje del 20, 18, poder llegar al 10 o al 8 de una forma muy rápida. Después a lo mejor nos podemos tomar un relax y hacer el último golpe de secado, pero no tendría que pasar más de 10 o 15 días para que ello ocurra. Referente a las nueces del piso, quiero aclarar bien que no es las nueces del año anterior, sino deberían ser las nueces ahora, por ejemplo, que seguramente si estamos iniciando la cosecha, vamos a ir al campo y nos vamos a encontrar con algunas nueces en el piso. Esas nueces probablemente están en el piso hace 5, 6, 7 o 10 días, lo cual tuvieron un proceso de humedecerse nuevamente en el piso. Por lo tanto, hay que cosecharlas o recoger todo lo que esté en el piso y dejarlas aparte. Se van a poder consumir, hay que secarlas rápido, se van a poder consumir, pero no mezclar con el resto del lote, porque podemos llegar a empeorar un lote muy bueno que nos va a durar durante mucho tiempo. Bien, gracias. Juan. Ahí hay otra pregunta, tengo, Ale. ¿Cómo se mide la humedad de las nueces? ¿Con cáscara o peladas? No, normalmente cuando entra en una planta de acondicionamiento o el mismo productor, hay que pelar las nueces. Normalmente se pela 150, 200, 250 gramos. Hay humedímetros especiales, no especiales, pero humedímetros que puedan medir pecan o que tengan la tecnología para medir pecan. Las nueces se parten lo más chiquitas que se puedan, peladas, se introducen en el humedímetro y eso nos va a marcar la humedad que tenemos. Bien, la nuez se mide pelada, no con cáscara. Pelada. Bien. Perfecto. Y para aclararle acá a un participante cómo se mide, con qué tecnología se mide, si quieres aclararle eso. Yo uso un Dickinson, que puede ser uno de los humedímetros, hay varias marcas, 3 o 4 marcas, lo que tenemos que tomar la precaución, que tenga la opción de pecan, para poder medir pecan, que esté programado para eso. Bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué no sería correcto tener las nueces en primer secado en canasto y bolsas y luego pasar a un secado final en la secadora? A ver si te entendí bien. ¿Por qué no sería correcto tener en canasto y bolsas? Un primer secado. Sí, es una buena... Se puede hacer, digamos, lo correcto es secar la nuez lo más rápido posible. Yo por lo menos lo que trato de hacer es secar siempre las nueces lo más rápido. También lo aclaraba en la charla, aquel que no tenga una secadora y tenga canasto o bolsas, puede hacer un secado seminatural. No es lo aconsejable, digamos, no es lo correcto. Lo correcto es tratar de bajar rápido la humedad para poder llegar al 5%, al 4,5%, que es lo indicado para cortar
la pérdida de calidad, la pérdida de color y pérdida de sabor en el tiempo, digamos. Un poco en la misma línea, en caso de los productores pequeños que usan no planta propia, sino planta un tercero, con lo cual tienen que acumular un poco para llevar todo junto, algunos días. En medio de la misma línea de lo que decías recién, pero ¿cómo sugerís mantener esas nueces que va acumulando 1, 2, 3, 4, 5 días hasta que junta la cantidad que la traslada todo junto a la planta que va a hacer el procesamiento? Elegir el lugar más seco del campo, no ponerlas al sol, colgarlas en bolsa o en cajones, en un lugar bastante ventilado, si se puede usar viento o generar viento de alguna manera que lo haga. De esa manera va a empezar a lograr empezar a secar sus nueces para entregar a una planta de proceso. No es muy difícil acceder a una secadora y más si es sin calor, por eso yo siempre, yo pasé por esa etapa, yo soy un productor de 17 hectáreas propias y arranqué secando las nueces naturalmente. No es difícil acceder a una secadora muy chiquita donde cualquier secador pequeño lo puede lograr tener y no agregar calor, no agregar tecnología, simplemente el típico soplador de pelotero donde los chicos saltan en los cumpleaños, bueno, con un cajón y exactamente, aunque causa risa, es así, el secador, el inflador del pelotero es el secador de nueces. Entonces, un productor chiquito que realmente quiere acondicionar bien sus nueces, aunque después termine en un procesador, el cual tiene mucho más tecnología para dejar bien las nueces, debería poder construir una secadora. Aquel que necesite un consejo o algo, no tengo ningún problema. Seguramente del clúster le van a poder dar mi teléfono y yo le puedo decir cómo diseñarla o lo puedo involucrar con algún comercializador de secadoras. Tengo los dos contactos, digamos. Perfecto. Juan. Acá hay una pregunta sencilla. ¿Qué humidímetro recomendás? Lo respondí antes. Yo uso Diquillón por una cuestión de que, bueno, empecé a usar ese, pero no quiero tampoco descartar ninguna otra marca. A mí el Diquillón me dio resultado. Bárbaro, gracias, Ale. Bien. Me perdí, Juan, si... Para las en el caso de separadora de vanas, perdón, ahí la encontré la que iba a decir. Separadora de vanas para un pequeño productor, ¿es una solución un poco más económica que una típica máquina un poco más elaborada para ir un poco más grande? Y no, una secadora de vana está formada por un motor, un túnel, las nueces caen de arriba hacia abajo, puedes variar en el tamaño, pero la máquina es prácticamente lo mismo. Es más, en las plantas de acondicionamiento muchas veces tenemos 2 o 3 secadores en línea porque uno solo no nos alcanza, depende de la producción que vos pases por tu línea de proceso. Ok. Bueno, una más, estamos bien de tiempo. Sería, si no tenemos un medímetro, ¿cuántos días de secado por ventilador recomiendan para disminuir al 6% la humedad? Depende de cuánto arranque, ¿no? Llegar al 6%, ¿sí? Sin secadora no va a ser fácil, no va a ser fácil porque va a depender mucho de del año que esté secando. Puede ser un año muy húmedo, en mayo suelen empezar los días con neblina, humedad, se hace muy difícil llegar al 6% sin una secadora. Vas a tener que primero tratar de saber qué humedad tenés cuando cosechaste. Si cosechaste temprano va a estar cerca del 20%. Si ya empezás a cosechar fines de mayo y no tuviste lluvia entre medio, la nuez no estuvo en el piso, seguramente estés con el 10, 11 o 12%. Es muy simple, yo digo, pelá las nueces, pelás todas las nueces, las tenés peladas, las pesás en una balanza. ¿Sí? Una vez que las tenés pesadas, las metés adentro del horno de tu casa. Las secás bien seca, 10, 15 minutos de horno, la sacás, la diferencia de peso te da la humedad inicial, ¿está bien? Y volvés a hacer lo mismo después de 10 o 15 días, que la secaste con el ventilador, con el abanico, con lo que se te ocurrió, porque todos hicimos lo mismo, y volvés a hacer el mismo proceso. Pelás medio kilo de nueces, lo volvés a pesar y lo metés al horno y te va a dar, o no lo metés al horno porque ya lo hiciste antes. Lo pelás, lo pesás y eso va a ser la diferencia que tuviste de peso y lo que se secaron. Y la otra es
pelala y cométela y te vas a dar cuenta también cuán seca está tu nuez. Si está bien sabrosa, es porque está seca. Perfecto. Bien. Una última pregunta. Al momento de tomar la muestra del secador para para medir la humedad, ¿debería tomarse la parte de arriba o de abajo del secador en la práctica? No, bueno, yo te cuento lo que yo hago, ¿no es cierto? Que no significa que sea lo correcto o la única forma de medir humedad en el secador. Normalmente el secadero son 3, 4, 5, depende de la capacidad de secado, y el colchón es más o menos de 70 a 80 centímetros de alto por donde pasa el flujo de aire. Yo normalmente tomo la humedad cuando ingresan las nueces, después suelo agarrar de distintos lugares distintas nueces y pongo una bolsita que exactamente pese medio kilo, exacto, ¿sí? Y la suelo tirar en la secadora adentro. ¿Qué hago? Le dejo un hilito, la tiro más o menos en el medio y cada tanto la vamos pescando y volvemos a pesar. Eso nos va permitiendo saber cómo vamos bajando y a partir de qué momento empezamos a aplicar calor. Y bueno, ya después en el punto final, para ser bien exquisitos, tratamos obviamente de medir la humedad frecuentemente para no pasarnos de ese 4,5, que sabemos que no solo vamos a cristalizar las nueces, sino que empezamos, tanto nosotros como el productor que le estamos secando las nueces, empezamos a hacerle perder plata, porque entregar una nuez seca al 3% le hice perder un 1% por un error de secado, lo cual hay que tratar de no cometer, ni nosotros como acondicionador, ni el productor como propio dueño de sus nueces. Bien, muchas gracias. Bueno, Alejandro, te agradecemos nuevamente por toda tu charla, te compartir tus experiencias en las preguntas y vamos a pasar a la última charla del día y de las jornadas que nos van a contar acerca del manejo orgánico y agroecológico en Huerto de Pecan. Muchas gracias y nos vemos después para el cierre. Gracias, Ale. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.